a partir de los elementos de vértice y foco, encontrar las parábolas verticales y horizontales, o sea, determinar su ecuación. Hoy vamos a ver el caso contrario, que a partir de su ecuación o expresión algebraica, determinar los elementos que le corresponden. Vamos a empezar con el ejemplo de cuando nos dan lo que vendría siendo la ecuación ordinaria. La ecuación ordinaria es la que ya está en esta forma, o sea, tiene el binomio al cuadrado, una parte y lo que vendría siendo la parte lineal de este lado. Esto nos permite determinar sus elementos de la parábola, pero también tenemos que fijarnos en qué tipo de parábola es para que no confundamos lo que vendría siendo los elementos como la directriz, ni confundamos dónde quedaría el foco. En el caso de esto, vemos que lo que se encuentra elevado al cuadrado es la incógnita x, mientras que lo que se encuentra de manera lineal es la parte de y. Entonces, a este tipo de parábola, cuando las x son las que están elevadas al cuadrado, se le conoce como parábolas verticales. Entonces, esta va a ser una parábola vertical. Eso es lo primero que hay que identificar. Por la parte que corresponde a la x cuadrada, sería una parábola vertical. Ahora bien, si nos fijamos en la parte que está del lado derecho de la expresión algebraica, nos fijamos que lo que está después del paréntesis o antes del paréntesis, como ustedes lo quieran ver, es un número positivo. Eso significa que va a ser una parábola vertical hacia arriba. Y cuando sea negativo, va a ser hacia abajo. Eso es lo primero que habría que identificar. Entonces, una vez que ya tengamos en cuenta esto que está aquí, ya podemos también encontrar los valores que corresponden a lo que vendría siendo el vértice. ¿Dónde se encuentra el vértice? El vértice van a ser las coordenadas HK que nos están poniendo aquí y aquí. Recuerden que aquí en la fórmula era X menos H y aquí era H menos K. Entonces, si aquí debería de ser un menos en la fórmula y quedó positivo, eso significa que esta coordenada era en un principio negativa. Y como es correspondiente a las X, quien es negativa va a ser la H. Entonces, H es menos 1. Y aparte de ello, tenemos la parte derecha, que en ese caso sería la Y, que sería la parte de K. Tenemos que ahí sí se respetó el signo menos, lo que significa que esta coordenada es positiva, es decir, que K es 1. Por lo tanto, nuestro vértice está en menos 1,1. Y eso ya lo puedo ubicar en el plano cartesiano que tenemos a un ladito. Sería menos 1x, 1 positivo. Entonces, nuestro vértice está aquí. Ese es el primer elemento que vamos a encontrar a partir de la fórmula. Una vez que ya tenemos el vértice, de aquí también podemos sacar el valor de P. Aquí era H, aquí era K, y aquí se encontraba el valor de P, que en realidad era 4P, lo que teníamos como fórmula. Eso significa que este 8 representa esos 4P, y de aquí vamos a sacar el valor de P, que es la distancia focal. Vamos a poner entonces que, como este elemento de nuestra fórmula es 4P, y nos lo están dando, que es 8, con un despeje vamos a buscar cuánto vale P. El 4 va a pasar del otro lado dividiendo para que encontremos el valor de P, que sería P es igual a 8 sobre 4, lo que nos daría 2. Recuerden que P significa la distancia focal. Eso significa que el foco se encuentra a 2 unidades del vértice. Y como la parábola es hacia arriba, eso significa que el foco va a estar arriba del vértice B, en 2 unidades. La manera de si quieren ustedes verlo gráficamente para que esto se aumente en 2 unidades, significa que voy a contar 2 unidades hacia arriba en esta dirección del foco, desde el punto donde está mi vértice hacia arriba 2 unidades. Esto sería 1 y 2. Entonces llegaríamos a este punto. Este sería mi foco. De este lado quedaría mi foco para nuestra parábola vertical hacia arriba. Ahora bien, según las fórmulas que nosotros teníamos antes, para encontrar las coordenadas del foco, bastaba con fijar el valor de la H y solamente al valor de la K, que es 1, le sumábamos 2. Nosotros, al hacer esto de contar desde aquí
desde este punto hacia la parte de arriba, ya podríamos ubicar este punto que es el foco y directamente ver de la gráfica cuál es el valor que le corresponde a este foco, es decir, cuáles son las coordenadas del foco que queda aquí, que sería -1, no cambiaría en la parte de X, y en la parte de Y sería 3. Entonces nuestro foco sería -1,3. Antes de continuar avanzando, porque ya tenemos el foco y el vértice, que serían los elementos importantes, ¿tienen alguna duda de cómo se encontró P y el foco? ¿Dudas? No. No. Ok, chicos, una vez que ya tengan el foco y el vértice, pues nuestra curva debe estar abierta de esta manera. ¿Sí? Más o menos así. Ahora bien, ya tenemos un bosquejo más o menos de la gráfica. Tenemos foco, vértice y distancia focal. Esta vamos a ponerlo aquí, distancia focal. ¿Qué me falta escribir? Además de la distancia focal, lo que me falta, además del foco, vendría siendo el lado recto. Recuerden que el lado recto para toda parábola es 4P. Y eso ya lo teníamos desde el inicio, que era esto que está aquí. Simplemente vamos a sustituir este valor porque esto vale 4P. Entonces el lado recto vale 8 unidades. ¿Qué es esto que debería estar acá? Aquí debería haber una línea que mida 8 unidades. Ya que tengo mi lado recto, que el vértice estaba aquí, el foco estaba aquí, ¿no? Entonces, para encontrar lo que vendría siendo después de que encontramos el foco, que sus coordenadas son -1,3, para el lado recto solo tengo que buscar cuánto vale 4P. Aquí nuestra 4P es por fórmula, todas las parábolas tienen el lado recto 4P, y nosotros por la expresión original ya teníamos cuánto valía 4P. El 4P es lo que acompaña a lo que está del lado izquierdo del paréntesis en la parte del lado derecho. Es decir, esto que está aquí es 4P. Entonces, nosotros ya tenemos cuánto vale directamente el lado recto. Es decir, esto que está aquí es la medida del lado recto. No hay otra cosa, simplemente esto vale del lado recto. Está el lado cuadrático y del lado izquierdo está el lado lineal. El número que acompaña a la parte lineal va a ser la medida de nuestro lado recto. No tenemos que hacer ningún cálculo cuando ya tenemos expresado el valor. ¿Sí? Voy a borrar esto de aquí para que podamos ir hacia abajo. Una vez que ya tenemos eso, nuestra parte de nuestro lado recto simplemente es escribir que 4P vale 8. Ahora bien, ¿cómo encuentro la directriz? Voy a hacer lo mismo que se hace normalmente en la parte que corresponde a el foco. Son 2 unidades, el vértice debe estar a 2 unidades de la recta, que es directriz, e igual el foco. Para el foco caminamos hacia arriba. La directriz debe quedar en el lado opuesto, es decir, hacia abajo. Entonces camino 2 unidades hacia aquí. 1 llegó al eje y 2 llegó a -1. Entonces llegaríamos aquí y aquí se trazaría esta línea que puse de color azul para indicar que esta línea es la directriz. Esta sería nuestra directriz. Ahora bien, si lo quieren ver algebraicamente o aritméticamente, la fórmula es K menos P para la parábola vertical hacia arriba. Esto está en el formulario de las diapositivas que ya les pasé. Entonces, K menos P. ¿Cuánto valía K? Según ya habíamos encontrado, vale 1, y pues nuestra distancia focal es 2, entonces sería 1 menos 2, y de todos modos nos queda -1, que es lo que encontramos de manera gráfica. Entonces, nuestra directriz es Y igual a -1. Ya tengo la directriz, el lado recto, la distancia focal, el vértice y el foco. Lo único que podría faltarnos aquí es trazar la curva que corresponde a la parábola. Para que nos quede de una manera más exacta, voy a usar el lado recto. Las parábolas tienen que ser simétricas. Entonces, estas 8 unidades deben de estar simétricas de manera que el foco se encuentre en medio del lado recto. Entonces significa que va a estar a la mitad de 8, eso significa a 4 unidades. Sería 1, 2, 3, 4. Entonces hasta aquí llegaría el lado recto
del lado izquierdo y aquí también tendría 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí llegaría la parte del lado recto para que esto valga los 8 que nos están diciendo del lado recto. Entonces nada más trazo la curva que corresponde, que pasa hasta ahí, hasta el lado recto, aquí y aquí, y ya nos queda nuestra parábola vertical hacia arriba. ¿Dudas? ¿Más o menos? ¿Muchas? ¿Es muy temprano? Maestra, Sí, Juan. en las tareas vamos a trazar, a graficar. ¿En las siguientes? Sí. Sí, ok, gracias. Sí, pueden usar su cuaderno para trazar las gráficas, si lo quieren. Por eso les pedí al inicio libreta de cuadritos, para que se guiaran. En vez de estar comprando hojas milimétricas, ahí mismo pueden hacer las gráficas. Y si no lo quieren hacer ahí, también pueden usar los programas. El programa de GeoGebra, que una vez se los comenté, que existe un programa para graficar, el programa GeoGebra. Ahí mismo igual pueden poner los valores y les va a salir la curvita de manera normal. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? Pueden preguntar sobre otro ejemplo, preguntar de algo general, etcétera. El 3, ¿de dónde salió, maestra? ¿Este 3? Sí. Ok. Este sale, como tu distancia focal te dicen que es 2, eso lo habíamos calculado al inicio. Entonces, tu foco debe estar a 2 unidades del vértice. Y como dice hacia arriba, tiene que estar hacia arriba del foco. Es decir, una vez que ubicamos el vértice, que es menos 1, 1, nuestro foco tiene que estar arriba a 2 unidades. Y conté las unidades, 1 y 2. Entonces, por eso queda aquí. Entonces, sus coordenadas serían menos 1,3. Si lo quieres resolver, lo que vendría siendo aritméticamente, sigues esta fórmula que está aquí. La h la dejas tal cual, que sería el menos 1, que ya te habíamos dicho al principio, y para la coordenada de y, al valor de k le vas a sumar el valor de la distancia focal, que es 2. Entonces sería 1 más 2, 3, que sería lo que está dando acá. ¿Qué es lo que hice aquí gráficamente? Simplemente subí 2 unidades, 1 y 2, para saber qué queda aquí. Ah, ok, ok. Nos faltan muchas hadas por hacer. Hadas, no les faltan muchos. Según yo, llevan 9, ¿no? 9 u 8. 8 llevan. 8. 8. Entonces les quedan 3. En total son 12, 5 puntos cada una. Son sus 60 puntos de la parte formativa. Y ya nada más les faltaría la parte de la evaluación, que serían los 40 puntos. Que les había comentado al principio, antes de que nos fuéramos de la escuela. ¿Cómo que les faltan 20 puntos? Si ya marqué 8 hadas con ustedes. Ah, sí, nos faltan 4 tareas. Bueno, la de hoy ya es la 9. La que van a tener el día de hoy es la hada 9, entonces por eso serían en total 4. Con la de hoy, 4. Tienes razón, Juárez. Ok, ¿qué va a ser su examen? Eso lo discutimos cuando estemos cerca del examen, que sería la próxima semana. ¿Sí? Ahorita, concéntrense en terminar este tema, que es lo que nos interesa, y ya después hablamos de la evaluación. De hecho, voy a tener solo una pequeña reunión con ustedes hablando solamente de la evaluación para aclarar la parte de los puntos y de lo demás y de cómo se va a evaluar. A ver, chicos, una vez que ya terminamos esto y ya terminamos con la parábola vertical, vamos a ver un caso en el que no sea parábola vertical, sino que sea otro tipo de parábola. Voy a borrar lo que tengo aquí porque si continúo con la pantalla, esto se queda fijo. Luego les subo las imágenes y creo que se las tengo que subir en PDF porque tienen problemas al ver los Words que yo les subo. No sé por qué, pero si yo les subo el documento en Word, no lo pueden ver. No les salen las ecuaciones, nada más les salen las palabras.
y no sé a qué se deba. Así que lo voy a subir en PDF para que lo puedan tener. Ok, voy a quitar aquí y nos vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo es lo mismo, simplemente que ahora fíjense quiénes están elevados al cuadrado. Las y. Entonces, al estar elevado al cuadrado, las y del parábola que estamos hablando es de una parábola horizontal. Siempre que tengan las y al cuadrado, estamos hablando de una parábola horizontal. Ahora, nos vamos a fijar aquí, en este número, en el signo, para saber si estamos hablando de una parábola horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha. Si aquí es positivo, significa que es hacia la derecha, y si fuera negativo, como en este caso, sería a la izquierda. Entonces, nuestra parábola es hacia la izquierda. El valor de P y el valor de las coordenadas no cambia mucho en cuanto a dónde buscarlas. Lo único que tengo que hacer es fijarnos de la expresión. Esta es menos 4P en la fórmula. Esta es menos K en la fórmula y esto es menos H. Entonces aquí es donde vamos a buscar la H con la X y la K con la Y. Ahora bien, nosotros podemos darnos cuenta que aquí en nuestra fórmula decía negativo, pero tenemos positivo. Entonces nuestra K es negativa para que aquí quede positiva. Javier, no te estés riendo de tus compañeros que se están durmiendo. Niños, no estén durmiéndose, por favor. Sé que es muy temprano, pero a ustedes les tocó todos los horarios tempranos de las clases normales. No nos queda de otra. Ok. K es negativo para que esto quede positivo. Entonces, nuestra K va a ser menos 2, ¿sí? Para que esto quede positivo. Ahora la H, aquí se quedó el signo negativo de la fórmula, entonces nuestra H es positiva. Entonces es 1 positivo. Entonces nuestro vértice tiene como coordenadas 1 menos 2, ¿sí? Ya tenemos las coordenadas de lo que vendría siendo el vértice, entonces sería 1 positivo menos 2. Hasta aquí llegaríamos para hablar de nuestro vértice. Ahora, la parábola no se va a abrir hacia arriba o hacia abajo, sino hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que significa que su foco debe estar en esta misma línea, sobre esta línea, ya sea hacia acá o hacia acá. En nuestro caso nos están diciendo que es hacia la izquierda. Nos falta buscar el valor de P para saber hacia dónde va a quedar. Si buscamos, no es por fórmula, menos 4P es igual a menos 8. Entonces tendríamos menos 4P es igual a menos 8. De esto que acabo de poner, voy a despejar encontrando cuánto vale P. Si ustedes lo hacen, van a tener menos 8 sobre menos 4, que al final de cuentas es 2 positivo. Entonces, nuestra distancia focal es 2 positivo. Esta es la distancia focal. Ahora que ya tenemos nuestra distancia focal, lo que voy a buscarla es a la izquierda del vértice, es decir, hacia acá. ¿Cuántas unidades? 2. Entonces sería 1 y 2. Entonces llegaríamos hasta aquí, hacia la izquierda. De este lado quedaría nuestro foco. Entonces nuestra parábola quedaría más o menos de este lado. Ahora bien, una vez que ya tenemos lo que es la distancia focal, podemos encontrar el resto de nuestros elementos, que son las coordenadas del foco, que según por fórmula vendrían siendo H menos P, K. Aquí K se queda fijo y H se le queda menos P. Entonces, aquí nosotros ya las buscamos gráficamente, entonces podemos decir cuáles son las coordenadas del foco. Las coordenadas del foco son menos 1, menos 2. Menos 1 del eje X, menos 2 del eje Y. Entonces, pongo que nuestro foco es menos 1, menos 2. ¿Dudas de esto, chicos? ¿De cómo se encontraron las coordenadas del foco? No. ¿No? Ok. Bueno, seguramente lo van a ver cuando empiecen a hacer su propia tarea. Ok. Una vez que ya tenemos
esta parte de las coordenadas del foco con lo que vendría siendo -1, -2, nos falta lo que es la directriz y el lado recto. Aunque el lado recto, en este caso, es 4P. Si se fijan, la única diferencia entre esto y el lado recto es que aquí el lado recto es positivo. Entonces, solo tomaríamos el número sin el signo. Nuestro lado recto mide 8 unidades. Sin el signo, porque el lado recto es una distancia positiva. Todas las distancias deben ser positivas. Entonces, ya que tenemos nuestro lado recto, pasamos a la directriz. Para nosotros, la directriz sí es una parábola horizontal. La directriz tiene en relación la ecuación en función de x. Como es una parábola horizontal hacia la izquierda, su fórmula, lo pueden checar ustedes en lo que vendría siendo sus valores, es h más p. Es decir, el valor que tenemos de la coordenada de x más tantas unidades de lo que es la distancia focal. Aquí nuestra h es 1 y nuestra p es 2, entonces solo lo sumaría 1 más 2, 3. Eso significa que en x igual a 3 tendríamos nuestra directriz. Y por x igual a 3 se refiere que la recta atravesaría en x igual a 3. Entonces aquí habría una recta que tendríamos que poner para que nos quede de una manera correcta. Entonces nuestra recta estaría aquí. Se movió. Ok. Entonces, ya que tenemos lo que vendría siendo nuestra directriz, nuestro vértice, nuestro foco, lo único que nos falta es colocar el lado recto en la gráfica. ¿Cómo lo voy a colocar? Pues como habíamos dicho, la parábola es simétrica, entonces estas 8 unidades deben de estar repartidas tanto hacia acá como hacia acá, o sea, hacia arriba y hacia abajo, en 4 unidades. Serían 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, hasta aquí llegaríamos, y 4 hacia abajo, 1, 2, 3 y 4. Entonces, esa es nuestra distancia, nuestro lado recto en nuestra parte de nuestra gráfica que nos queda aquí, y nuestra curva nos quedaría pasando del vértice hacia acá, hacia ese punto, yendo hacia acá, y del vértice hasta llegar acá. Y ya tenemos todo. Tenemos la directriz, el lado recto, el foco, el vértice y la curva que representa la parábola. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Seguros? Ok, básicamente es lo que vamos o veríamos esta vez. La próxima clase que nos toca el lunes, que también va a ser de trigo, la del martes va a ser de modelación, sería a las 10:30, si no mal recuerdo, les tocaba clase conmigo. Sí, les tocaba clase conmigo a las 10:30 los lunes. Entonces, a las 10:30 el lunes tendrían la parte que corresponde a trigo, de buscar los elementos de las parábolas, pero la diferencia es que ya no sería con la ecuación ordinaria, en donde es fácil identificar los valores, sino la que es el caso complejo o el caso difícil, cuando en lugar de tener la expresión de esta manera, la tenemos desarrollada. Es decir, ¿dónde quedó? Ahí está. Vamos a ver este ejemplo. Cuando tengamos la expresión de manera general y hay que resolver procedimientos algebraicos para poder tenerla de la otra manera. Entonces lo vamos a hacer poquito a poquito para que lo vayan viendo. Primero que ustedes vayan identificando los valores como el ejemplo o los ejemplos que están acá.
Y después entonces ya haremos lo que corresponde al ejemplo que les acabo de mostrar. Esto sería todo. Si no tienen ninguna otra duda, sería más o menos esto es lo que harían en su tarea. Les marcaría, les daría la ecuación ordinaria y ustedes buscarían todos sus elementos y harían la gráfica, el bosquejo de la gráfica. El bosquejo de la gráfica no tiene que ser exacto, pero sí tiene que estar ubicado bien el foco, el vértice y la directriz, que son los elementos base que forman a la parábola. ¿Dudas sobre el